Bendito sea, Señor. Tomamos nuestros asientos y agradecemos a Dios por su Espíritu Santo en medio nuestro. Como hoy es un día de trabajo, los días de trabajo, ¿qué es lo que nos permiten a nosotros? Un poquito más de informalidad a la hora de poder compartir la palabra, de compartir los estudios. ¿Por qué razón? Porque el día de trabajo tiene que ver con crecimiento práctico de cada uno de nosotros para todo lo que tenemos que estar enfrentando cada día, cada semana, en lo que nos toca vivir. Pregunta que yo le hago. ¿En esta semana tuvo luchas? ¿La semana pasada tuvo luchas? Uno de los grandes problemas que existe en la iglesia, ¿qué es? Que cualquier cosa o la variación más sencilla hace que yo no venga a la iglesia. Y usted lo que tiene que comprender es que la iglesia es algo parecido a cuando dos boxeadores están peleando. ¿Usted vio lo que pasa en el banquito? Cuando el boxeador va al centro, pelea durante minutos, viene todo golpeado, se sienta en el banquito. ¿Qué le hacen en el banquito? Lo reacomodan todo, ¿no? Le limpian las lastimaduras, le dicen levanta la guardia, no te dejes pegar acá, vos pegale de este lado, y lo mandan de nuevo al frente. Vuelve de nuevo, todo destruido, le cambian la estrategia, lo acomodan todo de nuevo, lo mandan de nuevo. Bueno, un poquito la iglesia tiene que ver con esto. Usted pelea, batalla en cada situación de su vida. ¿Y qué ocurre en la iglesia? En la iglesia lo acomodan un poquito, le dicen levanta la guardia, le dicen pegá por este lado, no te dejes pegar por este. Y de esa manera los santos son edificados para la obra del ministerio. Esa es la función de la iglesia. Ahora usted imagínese el mismo cuadro del boxeador que está peleando y que no va al banquito. En el banquito, como no va, no le dicen absolutamente nada, vuelve de nuevo a pelear, le pegan en el mismo lugar, no está medianamente acomodado, se cansa más rápido y cada vez va teniendo menos resistencia y va a ser derrotado. La función de la iglesia no es que usted llene los asientos. La función de la iglesia es que usted reciba continuamente esa capacitación que viene de parte de Dios, ese perfeccionamiento en la palabra, esa revelación de la palabra, para que usted cada vez vaya haciéndose más fuerte sobre estas batallas. Si usted está afuera, usted no tiene cómo hacerlo, porque Cristo diseñó su cuerpo no solamente para hacer su obra, sino para la plenitud de cada uno de nosotros. Entonces, como dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo en Hebreos, no tenga como por costumbre, como muchos que dejan de congregarse. Yo no lo digo para que usted llene este lugar, yo lo digo por usted. No se debilite, busque al Señor, busque en medio del cuerpo el ser fortalecido, busque en la palabra de Dios aquello que usted está necesitando. No lo busque en los lugares donde usted no lo puede obtener. Búsquelo en el lugar en donde Dios lo sembró, donde Dios lo puso, para que usted pueda ser fortalecido en todas las cosas. ¿Amén? Muy bien. Hoy vamos a estar viendo dentro del Salmo 119 dos versículos que prácticamente están al final. Para los que no conocen bien la temática del Salmo 119, bueno, en el caso personal es uno de mis salmos preferidos. Usted se va a dar cuenta que en la medida que va leyendo este salmo, hay una integración muy profunda entre el autor y la palabra de Dios. Al punto tal que eso ya yendo al final del salmo, cada vez va cambiando, ¿no es cierto?, de alguna manera, la impresión del que el salmista tiene contacto con la palabra y va llevándolo al punto de una comunión íntima con Dios. Todo lo que tiene que ver con el Salmo habla prácticamente del mismo tema. Ustedes van a ver que la palabra de Dios aparece como el testimonio, aparece como mandamientos, aparece como palabra, pero finalmente todo va terminando en una intimidad en la cual el salmista va disminuyendo
en su persona y va levantando la persona misma del Señor. Y todo queda en una comunión íntima entre el salmista y el Señor. Y finalmente, eso nos enseña a nosotros lo que es la relación con la palabra de Dios. En este tiempo venimos hablando muy puntualmente acerca de la persona de Jesucristo en nosotros y a través de nosotros. A veces nos cuesta interpretar que la palabra no es simplemente un medio, sino que la palabra de Dios es una persona y que esa persona es Jesucristo y que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento esa persona empapa toda la Escritura con su mismo espíritu. La palabra de Dios representa en todo momento la misma persona de Jesucristo, persona que vive por el Espíritu Santo de Dios adentro suyo. Y cuanto más rápido nosotros entendamos que nuestra plenitud radica en permitir que esa persona viva a través de nuestra vida, más fuertes nos vamos a hacer en el Señor y más rápido vamos a madurar en todas las cosas. Es muy importante que usted entienda, la palabra no es simplemente un mandamiento que usted obedece. La palabra es una persona y esa persona es Cristo. Yo recuerdo cuando me convertí, yo no conocía la palabra, pero sí inmediatamente el Espíritu de Dios vino a vivir adentro mío. ¿Y cómo fue mi experiencia con la palabra? Que yo cuando abría la Biblia y comenzaba a leer, descubría lo que había adentro. No la leía como algo para cumplir, sino que se revelaba a través de lo que leía la persona que vino a vivir adentro mío. Entonces yo leía, jamás en mi vida había tocado la Biblia, había ido a una iglesia, pero digo, es esto, esto me está pasando, esto es lo que hay adentro mío, esto es lo que siento. Yo no tenía conocimiento ni estudio, pero la palabra revelaba a esa persona que vino a vivir adentro mío. Y de la misma manera ocurre en tu vida. La palabra de Dios, cuando vos decís, uy, qué lindo esto, cómo me tocó, no hace ni más ni menos que revelar a esa persona que vive adentro tuyo. Esto no quiere decir que tengamos que vivir sin estudio de la palabra. Todo lo contrario, si vos querés, cuanto más rápido quieras descubrir a esa persona que vive adentro tuyo, más tenés que estudiar y leer la palabra. Pero todo tiene que ver con que esa persona que vive adentro tuyo pueda vivir a través de tu vida con libertad. ¿Se entiende esto? En la época de mis padres había un dicho que decían entre los mayores y era: mi palabra es un documento. Basta con la palabra y ya está todo. En sí la palabra de ellos no era absolutamente nada, sino que la palabra lo único que hacía era ni más ni menos que representar la identidad de la persona, representaba lo que la persona era, representaba integridad, representaba compromiso. Esa era la palabra que la persona pronunciaba. Pero la palabra por sí misma no decía nada, y si la daba a alguien que no tenía esa consistencia, esa palabra quedaba absolutamente en nada. La palabra de Dios representa el carácter de Jesucristo. Entonces, en la medida que nosotros la vamos conociendo, vamos descubriendo quién vive en nuestra vida. La situación que vamos a ver a continuación en la palabra tiene que ver con una dificultad que está atravesando el salmista, y en esa dificultad el salmista precisa liberación. Entonces vamos a ver cómo esta persona que tiene un contacto tan profundo con la palabra de Dios, a través de 3 puntos de la petición que él hace, no va a ser ni más ni menos que darnos a nosotros el ejemplo de cómo vivir de una manera más profunda esta realidad espiritual de la que te estoy hablando. Todos precisamos vivir a través de la vida de Cristo. Y en estas peticiones por liberación para su vida, que el salmista va a estar haciendo, vamos a ver un poquito para nuestras vidas cómo nosotros tenemos que relacionarnos con esta palabra que representa a nuestro Señor. Abrimos la palabra en Salmo 119 y vamos a leer los versículos 169 y 170. ¿Sabe que hay personas que tienen memorizado completamente el Salmo 119? No acá, por supuesto, ¿no? Pero hay personas que
tienen memorizado completamente el Salmo 119. Qué envidia santa. Si alguno quiere tomar el desafío, siéntase en libertad de hacerlo. 169 dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento, y esta parte me encantó. Mire lo que le dice el salmista. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. La primera parte de esta petición que va a estar haciendo el salmista tiene que ver con un clamor por liberación. Pregunta, y como hoy es día de trabajo, y somos cuerpo de Cristo, familia de la fe, pregunta, ¿cuántos consideran que precisan en su vida que ciertas áreas sean libres? Muy bien. Continuamente necesitamos esto, ¿por qué? Porque vamos viendo que hay áreas que detienen nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Y muchas veces no tenemos idea de cómo se deben de liberar esas áreas. Pero tomando el concepto de liberación, vamos a ver en el Antiguo Testamento que el pueblo de Dios continuamente tuvo que ser liberado. ¿Y tuvo que ser liberado de quién? De sus enemigos que lo cautivaban. Pero ¿cómo puede ser que el pueblo escogido por Dios continuamente era cautivado por el enemigo? Bueno, la realidad que el pueblo no era cautivado porque el enemigo fuera más fuerte que el pueblo a nivel espiritual. Si bien era más fuerte a nivel natural, Dios protegía al pueblo, pero el estado espiritual del pueblo de Dios lo hacía vulnerable al enemigo. En el Antiguo Testamento, el pacto, el acuerdo que el pueblo hacía con Dios era condicional. ¿Qué quiere decir? Estaba sujeto a la condición de que el pueblo fuera fiel. Si el pueblo era fiel, vencía. El pueblo era fiel, era victorioso. Pero si el pueblo era infiel, el enemigo prevalecía sobre el pueblo. Entonces, continuamente, el pueblo, dado su estado espiritual, estaba bajo el enemigo. ¿Dónde estaba la falla? La falla estaba en su pecado, y su pecado ¿qué era? Separación del pueblo de Dios. Cuando el pueblo se hallaba separado del Señor, era vulnerable al ataque del enemigo, y su estado espiritual, que era bajo, lo llevaba continuamente a la derrota. Ahora bien, el clamor aparece aquí como una contraparte de la indiferencia del hombre para con Dios. Ese estado bajo del pueblo lo llevaba a la indiferencia, lo llevaba a la idolatría y lo llevaba lógicamente a la derrota. Cuando estaba en su punto más bajo, ¿qué es lo que hacía el pueblo? Lógicamente clamaba. ¿Y qué es el clamor entonces? El clamor es una vuelta a Dios. El clamor es la expresión de darme cuenta que mi independencia de Dios no servía, que mi orgullo no me llevaba a ningún lado, que mi autosuficiencia no me permitía poder alcanzar aquello que yo quería. Entonces, cuando llegaba a ese punto límite, ¿qué es lo que hacía? Clamaba. A menudo Dios en su misericordia permite que lleguemos a puntos ciegos donde ninguna otra cosa funciona. ¿Por qué? Porque Él está esperando de su pueblo un clamor. El clamor, ¿qué representa? Mi dependencia de Dios. El clamor representa de alguna manera, por lo menos en ese momento, mi humildad de dejar mi seguridad propia y depender de Él. El clamor representa una comunión que hace rato dejé. Ahora por la necesidad estoy yendo delante de Dios. Y pregunta que te hago, iglesia, ¿cuánto hace que no clamás por tu problema delante de Dios? ¿Cuántas veces estás atravesando una dificultad y vos sabés cuál es la salida? Y esa dificultad te está aplastando y estás dejando entrar pensamientos equivocados en vez de ir a la presencia de Dios y clamar. Cuando clamamos, hacemos la contraparte a la indiferencia. Cuando clamamos, le damos a Dios el lugar que de alguna manera le sacamos. Y el clamor tiene una respuesta.
La respuesta del clamor de cada uno de sus hijos es la revelación del Señor. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero vos estás diciendo en estos momentos, yo necesito que el problema se corra, que el problema salga de mi vida. No, vos lo que necesitas es entender lo que está pasando. Vos lo que necesitas es conocer aquellas cosas grandes y ocultas que están escondidas, que vos no tenés manera de acceder a ellas, salvo que Dios te las muestre, y Dios te las va a mostrar si hay un clamor, si hay un acercamiento, si hay una actitud sincera, aunque sea porque la situación te apretó, que no sabés por dónde salir, pero lo que el Señor está buscando es una respuesta tuya para con Él. ¿Y cuál es la respuesta que Él va a dar a eso? Él te va a responder, Él va a revelarte aquello que vos en este momento no podés ver. Esto nos vuelve de nuevo a un principio que continuamente venimos hablando, y es que los problemas no son afuera, son adentro. Es cierto, hay problemas de afuera, pero ¿cuáles son los problemas de afuera que me cautivan? Son aquellos problemas que tienen cavidad en nosotros porque nuestro estado espiritual no es el correcto, porque nuestra dependencia de Dios, nuestra comunión con Dios está extremadamente débil. Entonces ese problema encuentra lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, y nos limita. Pero cuando nuestra vida está bien, los problemas también van a estar, pero no van a tener cabida en nuestra vida. Cuando clamo al Señor, va a venir una respuesta, va a venir una revelación, y tal vez la revelación es esta misma. El problema no es afuera, el problema es adentro. Me dejaste a mí, me dejaste como fuente de agua viva, cavaste cisternas propias, dejaste de depender, dejaste que tu primer amor fuese cautivado por un amor que no te va a servir absolutamente de nada. Estás perdiendo aquello que te hace mi hijo. Todo eso te está debilitando y está haciendo que las situaciones normales te terminen cautivando. Pero clama a mí para que yo pueda mostrarte. Clama a mí para que yo pueda abrir tus ojos y oídos espirituales para que puedas ver cuál es el real problema. El problema no es la iglesia, no es el pastor, no es tu papá, no es tu mamá, no es tu esposo, tu esposa, tus hijos. El problema está adentro nuestro. Las dificultades van a estar en todo esto que yo te dije, en la iglesia, van a estar siempre, pero no es lo que te va a cautivar a vos, no es lo que te va a llevar esclavo. Lo que te va a llevar esclavo es cuando tu interioridad se debilita y cualquier problema de afuera insignificante pasa a cautivar tu vida. Siempre vas a tener problemas. Siempre vas a tener dificultades, pero sobre todas estas, en Cristo Jesús y a través de su vida, vos sos más que vencedor. Amén. Y esto es algo que lo tenemos que comprender. No echemos culpa a los problemas, no echemos culpa a las dificultades. Clama a mí, dice el Señor. La respuesta va a ser la revelación. Cosas grandes y ocultas que no conoces. La raíz del problema, la dificultad donde estás. Entonces vos vas a tomar simplemente una decisión. Las cosas afuera van a parecer iguales, pero adentro tuyo vos vas a tomar una nueva posición de victoria y vas a ser más que vencedor en todas las cosas. Ese clamor me va a llevar a mí primeramente a la liberación. ¿Por qué? Porque lo que hoy está alrededor mío me está cautivando, me está sujetando, me está limitando. Yo creo que es eso. Pero el Señor me está mostrando que no está afuera, está adentro. Ese clamor va a venir con una respuesta que me va a llevar a la liberación. Ese clamor no se va a quedar en la liberación, porque una vez que he sido liberado, ahora ¿por qué voy a clamar? Voy a clamar por una restauración. Cuando el pueblo del Señor sale de Babilonia, es liberado de Babilonia. Ahora va nuevamente a su tierra, ¿y qué encuentra en su tierra? Que todo está destruido.
Ahora tiene que clamar delante del Señor, ¿para qué? Para poder volver a reconstruir, poner el templo, poner el altar en su lugar, levantar las paredes, que el enemigo no lo toque, que tengan fuerzas para pelear. Ahora el clamor ya no es por liberación, ahora el clamor es por restauración de todo aquello que no está bien. A veces pasamos mucho tiempo cautivos del enemigo, mucho tiempo en indiferencia, hasta que la situación nos termina cerrando, clamamos a Dios y Dios nos trae libertad. Pero después de esa libertad viene un tiempo de ordenamiento en nuestra vida. A veces nosotros creemos que por postergar el tiempo podemos hacer todo lo que se dé a nuestro antojo y después volvemos y todo está como si nada hubiera pasado. El hijo pródigo es cierto, se va. El padre es cierto, lo abraza y lo trae de nuevo, pero las cosas en la finca ya no son iguales que antes. Su hermano ya lo tiene entre ojos, hay consecuencias. Y yo con esto no quiero asustarte ni cargar tu vida, pero sí quiero advertirte que las decisiones que vos tomás, hay consecuencias por pequeñas que parezcan, y las consecuencias son adentro. Hay endurecimiento, hay mañas que agarramos en el camino, hay dureza en el corazón que adquirimos sin ninguna necesidad, porque tomamos las decisiones equivocadas. Pero cuando venimos delante de Dios y Dios libera nuestras vidas, entendemos que todo eso está y que algo pasó adentro nuestro. Ahora nuestro clamor comienza a ser: Señor, restaurá. Señor, restaurá mi búsqueda, porque mi búsqueda antes era apasionada, ahora se empezó a tornar fría. Ahora me cuesta, antes no tenía problema, pero ahora me cuesta. Tu clamor ahora empieza a ser por una restauración. ¿Por qué? Porque hay un cambio genuino adentro. Hoy, iglesia, no es una opción estar fuertes interiormente. Y fuerte no es emocionados. Fuerte tiene que ver con sólidos adentro nuestro. Fuerte tiene que ver con estar parado en la perfecta voluntad de Dios, llenos de su Espíritu, libres en nuestra carne para que su Espíritu pueda manifestarse continuamente y responder a la dirección de Dios. Eso no es una alternativa menor hoy en nuestra vida, eso es lo básico. Eso es lo que tenemos que ser y tener como iglesia. De lo contrario, el enemigo hace un jueguito con nosotros. Venimos acá y nos ponemos contentos, salimos afuera y somos víctimas. El enemigo quiere que vengas acá y te goces con tu hermano y salgas de acá y seas derrotado. Pero el Señor quiere que disfrutes aquí con tu hermano, salgas de acá y seas vencedor en todas las cosas. Amén. Entonces clamamos por una restauración en nuestra vida. Y la persona que clamó por liberación y fue libre, y clamó por restauración y es restaurada, ahora, ¿por qué va a clamar la persona? Por no dejar ese lugar. Por no dejar ese lugar de pasión nueva por Cristo, por no dejar ese lugar de haber recuperado el primer amor, por no dejar ese lugar de renovación continua en Él. Ya experimentó lo que fue apagarse espiritualmente, ahora va a estar clamando para poder crecer en esta renovación, para no volverse de nuevo atrás. El clamor es algo continuo en nuestra vida. ¿Por qué estamos clamando, iglesia? ¿Estamos clamando por ser libres? ¿Estamos clamando por ser restaurados? ¿O estamos clamando por mantenernos encendidos en la presencia de Dios? Miren el mismo Salmo, lo que un buscador de Dios o el mismo autor dice: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Eso es lo que está diciendo el salmista una vez que fue liberado, una vez que fue restaurado. Lo que está diciendo el salmista es: yo quiero mantenerme en este lugar. Yo no quiero bajar de este lugar. Yo no quiero que este lugar sea una emoción para mi vida. Yo quiero que esto sea un estado permanente en mí. Iglesia, buscá en la presencia de Él ese estado permanente en su presencia. No es un subo y bajo, no es un hoy estoy bien y mañana estoy mal. Búscalo. Búscalo con todo tu corazón. Clamá. ¿Cuánto hace que no clamás? ¿Cuánto hace que desde lo más profundo de tu corazón no vas a Él con tu dificultad?
El salmista está diciendo, clamé y vine delante de tu presencia. Otra petición que hace el salmista es modelar su entendimiento según la palabra de Dios. A veces nos cuesta comprender que nuestro entendimiento no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. Y caemos en el error de querer imponer nuestro propio entendimiento a las cosas que son completamente paralelas, diferentes a las que Dios quiere. ¿Por qué son distintos? Porque nuestro entendimiento, porque nuestra manera de percibir y de hacer las cosas está íntimamente basada en lo natural. Siempre busca lo propio de alguna manera, siempre utiliza lo conocido, la constante, siempre usa las aguas de la cisterna y no va a la fuente a tomar las aguas que vienen directamente de Él. El entendimiento de Él tiene que ver con su persona y es mucho más elevado que el nuestro. Y nos vamos a dar cuenta que los fracasos que tenemos es por aplicar nuestro entendimiento a las cosas según las percibimos nosotros. El salmista evidentemente ya pasó por mucho de esto, entonces ahora el salmista está diciendo, no quiero ser yo el que interpreta, quiero interpretar las cosas según tu palabra, según tu persona, según lo que vos sos y no según lo que soy yo. Porque nuestra visión es limitada, nuestra visión está contaminada por un montón de cosas, pero la visión de Él es limpia, es perfecta, es justa, es verdadera. Y eso es lo que el salmista le está pidiendo. Nosotros esto lo podemos ver cuando los apóstoles no entendían lo que Jesús les decía. Miren en Mateo 15, 10 al 16. Llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Jesús les está hablando y dando una lección espiritual. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? El entendimiento de sus discípulos. Pero respondiendo él dijo, toda planta que mi Padre no ha plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guía de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Supuestamente ahí se tendría que haber terminado el diálogo, pero responde Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús le dijo, ¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendés que todo lo que entra en la boca va al vientre, es echado a la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aún los discípulos estaban sin entendimiento. Ellos lo que veían era que Jesús decía palabras que ofendía a los religiosos, pero no entendía la esencia del mensaje que Jesús estaba dando. Jesús estaba enseñando algo extremadamente profundo, estaba dividiendo los actos huecos de la religión con la vida espiritual profunda. Estaba diciendo no contamina a nadie, no lavar los vasos, lo que contamina es lo que sale de adentro de uno. Lo que largamos con nuestra lengua sale del corazón y eso sí contamina. Pero acá el problema no era la lección, sino era que los discípulos no podían entender lo que Jesús estaba diciendo. De la misma manera, a menudo nosotros no podemos entender lo que Jesús quiere estar hablando en nuestras vidas, pero no es porque sea difícil, sino porque nosotros estamos en otra sintonía. Entonces, el salmista entiende esto. Y como entiende esto, está haciéndole una petición al Señor. Señor, hace que mi entendimiento se alinee con tu palabra, se alinee con tu espíritu. Porque con mi entendimiento yo hago agua, pero con tu entendimiento comienzo a comprender cómo son las cosas. ¿Y cómo hago, pastor, para tener este entendimiento? Primero lo tengo que anhelar, iglesia. Si yo decido seguir mis propios caminos, aunque sé que no me llevan a ningún lado, porque me son cómodos, porque los manejo yo, nunca voy a poder comprender, nunca voy a poder entender. Pero si yo entiendo que mis caminos me van a llevar siempre al mismo lugar de fracaso,
Comienzo a anhelar, tener entendimiento en lo que Dios quiere para con mi vida y comienzo a buscarlo. Comienzo a clamar, como dijimos anteriormente. Y ese clamor va a ser respondido en cada una de nuestras vidas. ¿Y cómo Dios responde este clamor? Lo responde, como dijimos anteriormente, con revelación. Revelación no es algo místico. Revelación no es algo espectacular. Revelación es entendimiento espiritual acerca de una verdad. Y eso no lo podemos provocar nosotros, eso viene directamente de Dios como respuesta a la persona que anhela y a la persona que busca. Pero no nos quedamos con la revelación. Luego de la revelación viene la obediencia, porque eso me va a dar un camino. La razón del entendimiento espiritual para mi vida no es saber más, sino es poder caminar en el camino que Dios trazó para mí. Es no tomar caminos que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere. La palabra me dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Hay muchos caminos que parecen que son los perfectos. ¿Por qué? Porque está todo, pareciera que todo cierra. Mi criterio me dice que ese camino es correcto, pero el Espíritu me está diciendo no es el camino. No es para que vos camines por ahí, no es lo que yo quiero. ¿Cuál es, Señor, entonces? Mi camino es este. La palabra dice, pondré maestros que te digan no dobles ni a derecha ni a izquierda. Esa es la vida. Esa es la vida de éxito, esa es la vida de fortaleza. Cuando yo permito que el Espíritu Santo de Dios sea mi entendimiento, que su persona sea mi sabiduría y mi entendimiento. Entonces Él comienza de esa manera a guiar mi vida. Y yo comienzo a responder por medio de la fe y la obediencia a esa dirección sobre mi vida. ¿Por qué no quiero a veces caminar estos caminos? Porque no quiero depender de Él. Quiero tener, como quien dice, la vaca atada. Pero hay una cosa más cuando yo llego a esto, cuando llego a este entendimiento espiritual que el Señor me da, que Él me escucha, me dice, vos no querés caminar más por tus propios criterios, querés que mi palabra, que mi dirección sea tus criterios. Está muy bien, pero ojo, una vez que comiences a caminar en ellos, no mires atrás, no vuelvas atrás. Una de las condiciones que Jesús puso a sus discípulos fue, no vuelvan atrás. Si van a poner sus manos en el arado, no miren atrás, no vuelvan por el camino que fueron. Muchas veces nosotros no entendemos las consecuencias. A veces nosotros pensamos, bueno, listo, no voy más a la iglesia y se terminó, dejo acá y se terminó, empiezo a agarrar las cosas desde otro lado y ya está. Nosotros no entendemos las consecuencias que eso trae en el reino de Dios. Las primeras consecuencias están adentro tuyo. Endurecimiento, pérdida de la sensibilidad, del interés, del amor, de todo. El espíritu es afectado. Comienza a entrar la muerte como entró en Adán, como entró en Eva. La muerte espiritual comienza a afectar cada parte de tu ser y vas perdiendo aquello que el Señor puso en tu vida. Los que están alrededor tuyo comienzan a sufrir las consecuencias. Si sos papá, si sos mamá, tus hijos, tu esposo, tu esposa comienzan a participar de la consecuencia de la muerte espiritual. Porque antes vos eras la persona que impulsaba, ahora vos sos la persona que da lo mismo cualquier cosa. Antes eras la persona que dividía las aguas y que decía esto es blanco, esto es negro. Ahora sos la persona que dice gris. Traes confusión en tu casa, traes confusión en aquellos que te veían como un ejemplo, aunque no te lo decían, pero te veían como un ejemplo. Te convertías en un desafío para sus vidas. Ahora ven que vos sos como los demás pueblos de la tierra. Entonces ellos dicen, ¿y para qué? Si es más de lo mismo. Uno no tiene idea, cuando decide volverse atrás, las consecuencias que trae en el reino de los cielos. En la iglesia, el dolor que trae en la iglesia. Pero no el dolor de un alma, simplemente. El dolor de alguien amado que está perdiendo lo más importante. ¿Cómo se siente un padre cuando un hijo fracasa o cuando un hijo deja unas grandes oportunidades de bien para su vida y escoge el camino errado? El padre se constricta porque a quien ama ve que va por un mal camino y que está perdiendo y que le va a ir mal en la vida.
Cuánto más en la familia de la fe cuando alguien escoge el lugar equivocado, escoge el camino equivocado, no se va a constrictar. Cuando hay un mismo espíritu y hay un miembro que está mal, el resto del cuerpo se duele. Volver atrás no me permite que cuando yo quiera nuevamente vuelvo al lugar en donde estaba. Volver atrás hace que el río pase y que todo pase. Cuando yo quiero volver, las cosas no son igual que antes. Adentro mío las cosas no son igual que antes. Las oportunidades, muchas de ellas pasaron. No tiene sentido volver atrás porque atrás, iglesia, no hay nada. El pueblo de Dios quería volver atrás continuamente, quería volver a Egipto, pensando que en Egipto lo iban a recibir de nuevo. Menos mal que el Señor les cerró el camino para volver a Egipto, porque por supuesto los iban a matar. A veces nosotros ponemos esperanza en volver atrás como si atrás hubiera camino. El camino siempre va a estar hacia la tierra prometida. El camino siempre va a estar preparado para la plenitud en Cristo Jesús, aquello que Dios tiene para con nosotros adelante. No te vuelvas atrás. El enemigo va a susurrar a tu oído: adelante no hay nada, ya está, ya terminó todo acá, está todo mal, es todo mentira, no hay caso. Eso mismo susurró a los oídos de Jesús, de los apóstoles y de todo hombre y mujer que quiso hacer la voluntad de Dios. Y lo va a susurrar sobre tu vida también. No vuelvas atrás. Tenés un montón de testigos alrededor tuyo, tenés familiares, amigos, tenés un montón de gente que está viendo tu andar en Cristo. Tenés gente que te ve a vos como una alternativa, como alguien diferente. Y si vos caés y si vos te haces hacia atrás, esa persona queda sin esperanza. Una vez que tenés la revelación, una vez que alineaste tu entendimiento con la palabra de Dios, no te vuelvas atrás. El camino es hacia adelante. Dios no te mintió. Dios no te dice algo que no es. Las situaciones, por más que acontezcan de manera paralela a lo que el Señor te dijo, tienen que ver con el propósito. No es que Dios te mintió. Las tempestades en la barca no eran que Jesús se había equivocado, sino que Jesús estaba probando y formando a sus discípulos para desafíos más grandes. Amén. Finalmente, la liberación por su palabra. Esta parte me encantó del salmista. Porque llega un momento que, bueno, está todo muy lindo, pero viene el asunto de la liberación. Y acá el salmista le está diciendo al Señor que él quiere ser salvado por su dicho. Acá el salmista ya perdió lo propio y quedó completamente entregado al Señor. Esto suena muy lindo, pero la realidad es que lleva un proceso. Pedro no se entregó al Señor cuando tiró las redes, los discípulos no se entregaron a Él cuando decidieron seguirlo. Todo fue un proceso de vaciamiento hasta que realmente pudieron entender quién era el Señor y quiénes eran ellos. A esta altura del Salmo, el salmista está entendiendo que Él no es nada y que el Señor es todo. A esta altura el salmista está comprendiendo esta realidad espiritual que lleva tanto tiempo. Y usted me dirá: pastor, ¿tiene que llevar tanto tiempo? Y depende de cada uno de nosotros. Depende cómo es nuestra óptica en cada circunstancia de la vida. Depende si nosotros aplicamos nuestros propios criterios o queremos que nuestro criterio sea el criterio del Señor. Tiene que ver con las dificultades, si clamamos por esa revelación de Dios o seguimos peleando con nuestras propias fuerzas hasta que ya nos quedamos sin nada. Todo depende de nosotros. Pero si nosotros de una manera rápida nos damos cuenta que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada, si lo entendemos y nos rendimos a Él, los tiempos se redimen de una manera fabulosa. Hay situaciones por las que tenemos que pasar, pero hay situaciones por las que pasamos de manera innecesaria, porque somos cabezones, porque somos tercos. ¿Y de qué manera entonces? Rindiéndonos. Jacob tuvo que pelear, pero no pelear para prevalecer, pelear para rendirse. Y eso es lo que nos pasa a veces a nosotros. La rendición: Señor, sos vos y no yo. Señor, vos sos el que sabe y sabés mucho más de lo que yo sé. Señor, vos sos el que conoce el camino mucho mejor de lo que yo lo conozco.
Ahora el salmista está diciendo, si vos no me sacás de esto, yo no quiero salir por mi propia cuenta. Acá el salmista está aceptando la situación. Acá el salmista está diciendo, Señor, si yo tengo que estar acá por algo particular, si tiene que pasar algo en mi vida, y esta es la situación que vos permitís para que suceda, Señor, está bien, pero yo no me quiero ir de acá, solo quiero que vos me saques de este lugar. A veces perdemos nuestra vida queriendo escapar del lugar en donde el Señor nos tiene, porque en ese lugar Dios está preparando tu vida para algo. En ese lugar Dios está formando, y lo que a vos no te gusta muchas veces es aquello que te va a llevar a crecer. Y si vos te vas de ese lugar por lo que está pasando, vas a ir a otro lugar que va a pasar exactamente lo mismo y vas a seguir escapando y escapando y escapando, y cuando te quieras dar cuenta vas a volver al primer lugar, pero para esto perdiste un montón de años en tu vida y no tiene sentido. Pero cuando vos le decís, Señor, yo estoy acá, ¿qué querés que haga? ¿Te acordás del rey Ezequías? ¿Qué hizo Ezequías? No aceptó la providencia divina. Se había terminado el tiempo de vida de Ezequías, pero Ezequías clamó, lloró, pataleó, hizo berrinches. Todo el Señor dijo, bueno, te doy más tiempo. Pero ¿qué pasó con ese tiempo que le dio el Señor? Lamentablemente lo echó a perder todo. A veces nosotros no aceptamos ese trato amoroso del Padre, esa disciplina divina que nos va a llevar a crecer, y nos queremos escapar. Y lo que pasa cuando nos queremos escapar es que nosotros le damos lugar a nuestro propio corazón engañoso y empezamos a buscar lo que nosotros queremos escuchar. Lo buscamos adentro nuestro y lo buscamos afuera también. Dios está queriendo tratar mi vida y yo no quiero. El mensaje apunta al centro de mi corazón y yo no lo quiero. Siempre va a haber algo dando vuelta, un mensaje por ahí dando vuelta, que te va a decir, no tenés que estar más. Tenés que dejar rienda suelta a tus emociones y tenés que salir a la libertad que fuiste. La realidad es que la libertad la conquistás en el lugar en donde Dios te puso. La libertad es poder decir, Señor, yo tomo la cruz, una cruz que me la puedo sacar en el momento que quiera del hombro, pero la acepto hasta que vos me digas. Eso es libertad verdadera. Lo otro es esclavitud disfrazada. El salmista está diciendo, Señor, si no me sacás de acá, vos, yo de acá no salgo. Pensaba en la vida de José y pensaba el contraste de los grandes sueños que Dios le da a un hombre y la realidad que le toca vivir a ese hombre. Yo me imagino a José en la cárcel, ¿no? Al fin y al cabo, mi papá nunca me vino a buscar. Si mi papá no me hubiera mandado a ver cómo estaban mis hermanos, yo no estaría acá. Si mis hermanos hubieran sido un poquito espirituales, no me hubieran tirado ahí. Resulta que no me quiere mi hermano, mi madre, mi padre, la gente encima, que trato de hacer lo mejor que puedo hacer acá. Me mandan para la cárcel, mienten, me calumnian. Mirá todo lo que tiene José para decir. Pero en un solo momento, el Señor cambia la vida de José y de la nada lo pone en un lugar sublime. Pero no es lo más importante que lo pone en un lugar sublime, sino que José, cuando se encuentra con sus hermanos, entiende cuál es el propósito de Dios. Que Dios había hecho que él pasara todo eso para preservar al pueblo de Dios. Si José no hubiera pasado por ese trato, probablemente se hubiera vengado con sus hermanos. Tal vez se hubiera vengado a la fuerza o se hubiera vengado con indiferencia. Y tal vez esa indiferencia hubiera sido que los hermanos murieran y jamás pasaran a ser las 12 tribus de Israel, como estamos viendo en Apocalipsis. ¿Cuánto se hubiera perdido si José no hubiese aceptado el trato y el propósito de Dios sobre su vida?
José le permitió al Señor liberarlo cuando Él quisiera. Cuando el Señor lo quiso liberar, era el tiempo de interpretar el sueño de Faraón y era el tiempo de que José fuera levantado. ¿Cuántas veces fuera de tiempo nos queremos escapar de las situaciones? ¿Cuántas veces queremos tomar nuestros propios caminos? El salmista entendió que era el Señor el que lo liberaba. Y ojalá nosotros hoy podamos entender esto. Porque estar en el trato de Dios, estar en lo que Dios quiere, no quiere decir que estás preso. Es todo lo contrario, estás libre. Estás preso cuando estás fuera del propósito de Dios. Cuando estás por tus propios caminos, por tu propia cuenta. Entonces, ¿cuál es la petición del salmista? Un clamor a Dios. Hay necesidades en tu vida. ¿Cuánto hace que no clamas a Él? ¿Cuánto hace que no vas con todo tu corazón y te derramás delante de Él? Hay un criterio divino que lo podemos tomar para nuestra vida. ¿Cuánto hace que seguimos por nuestros propios caminos y a nuestra propia forma? Él nos está ofreciendo alinearnos con sus pensamientos, con su palabra, con sus criterios. Hoy estás luchando en el lugar o en la situación en la que estás, pero que sea Él el que te saque y no vos el que se escapa de ese lugar. Todo esto me va a llevar a algo, a que esa palabra cada vez se vaya haciendo más real en mi vida, a que la persona de Cristo sea aquel que vive a través mío y yo pueda vivir esa plenitud para todo y en todas las cosas, esa plenitud para la cual yo fui creado por Él. Es su vida a través de la mía. Es esa relación con su palabra, esa relación con su persona. Que podamos realmente tomar el ejemplo del salmista y que hoy pueda ser un tiempo de pedir al Señor, pero pedir de manera espiritual. Lo invito a ponerse de pie.